con mucho gusto lo saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Cómo va evolucionando esta secretaría? ¿Y cuáles son, aparte cómo va evolucionando? Nunca nadie sabía ni a qué era, ¿no? ¿Para qué servía? Le ruego nos implique estas dos preguntas. ¿Cómo van las cosas y para qué está destinado? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, la Secretaría Nacional de Planificación tiene dos roles bastante definidos dentro del diseño institucional del gobierno. El primero es elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establecen cuáles van a ser las metas de gobierno y las cuales el presidente se compromete a cumplir luego de sus 4 años de gestión, y que, dicho sea de paso, este primer año vamos a hacer ya nuestra primera evaluación de gestión de gobierno, y el presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo va a rendir cuentas desde la Asamblea Nacional acerca de cómo va su gobierno en el primer año de gestión. Eso por un lado. Y por otro lado, la Secretaría Nacional de Planificación trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Finanzas para elaborar lo que se denomina el Plan Anual de Inversiones Públicas. Okay. Entonces, cada ministerio le presenta a la Secretaría Nacional de Planificación sus propuestas de proyectos de inversión pública que desean que sean financiadas por el gobierno central, y desde la Secretaría, en un trabajo coordinado con Presidencia, se establece cuáles son las prioridades de los proyectos de inversión a financiar desde cada cartera de Estado. Y desde ese segundo punto es donde en la Secretaría monitoreamos, damos seguimiento y evaluamos a cada uno de los ministerios en su ejecución de los proyectos de inversión a fin de que contribuyan al cumplimiento de las metas de gobierno del señor presidente. Mire, me gusta la claridad de su explicación, porque me hace pensar que sí va a haber obra pública, porque se estaba comentando que iba, en principio, que no había el ministro Cueva dijo que sabemos que está listo, pero que ojalá se termine de ir. Ya lo digo yo como yo, porque realmente conozco, lo decimos acá. Lo digo yo como es para que no... Es para sí, que después no, van a decir que uno no. Digo yo. O sea, y sé que hay un nuevo ministro, pero habían dicho que solo iban a hacer 36 millones en obra pública. Es una barbaridad. El señor presidente ha dicho claramente que se va a reconstruir como 500 millones para las carreteras, y ha dicho, ya sabemos que se va a dar además para secretarías como la de la desnutrición, y hay una cantidad, y de educación y de transporte. Estuvo el ministro el día jueves con nosotros, el ministro de transporte. Es decir, hay todo un camino, y ustedes entonces vigilan que esa inversión se cumpla como se debe de cumplir, ¿verdad? Sí, así es, Eduardo. El Plan Anual de Inversiones abarca 1.800 millones de dólares para este año, respectivas en todas las carteras de Estado, y efectivamente para el monto de infraestructura física que contempla hospitales, vías, autopistas, se van a destinar 500 millones de dólares, tal como lo mencionó el señor presidente. Para este año hay 171 millones de esos 500, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya presentó o está en trámite de presentar alrededor de 50 proyectos de infraestructura a la Secretaría de Planificación para que sean aprobados y se empiecen a ejecutar lo más pronto posible y se sienta esa obra pública que usted menciona, Eduardo. Lucía Jaramillo, por favor. Claro que sí, secretario. Ahora hay líneas que se podrían denominar rojas dentro de organizaciones y movimientos sociales. Una pasa por el tema de las concesiones y otro también por el tema del alza del combustible. Entonces, ¿esto a qué nos llevaría? Aquí hay que separar las cosas, ¿no? El alza del precio de los combustibles obedece a un mercado internacional que ha sido presionado por el conflicto internacional entre Ucrania y Rusia, y eso escapa del control del gobierno nacional, a pesar de que desde diciembre se congelaron los precios de los combustibles. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los peajes y concesiones, que es lo que usted menciona, hay que ser realmente claros en este tema, porque si no se cobran las tarifas de los peajes, no se le puede dar sostenibilidad a esas carreteras. Pongamos el ejemplo más claro. Los guayaquileños pagan $2 de ida y $2 de venida para ir a la playa los fines de semana que ellos quieran venir. Son $4. Esa carretera se puede sostener en el tiempo y se ha mantenido en buen estado. Y
ese ejemplo hay que extrapolarlo a todo el país, porque si no aplicamos una política clara de peajes, vamos a tener dificultades para atraer inversiones que quieran mejorar la infraestructura vial del país. Y eso es muy importante porque los inversionistas quieren saber que van a tener un retorno seguro de su inversión para poder mejorar la infraestructura de este país. Ahora, y por ejemplo, secretario, ¿cómo o cuáles son las ideas para atraer inversión cuando los procesos burocráticos aún son un dolor de cabeza para los ciudadanos? Bueno, en términos de inversiones, el presidente dio un gran paso, que es crear la Secretaría de Alianzas Públicas Privadas a cargo del señor Roberto Salas, y que él tiene una cartera de proyectos de inversión de alrededor de 30.000 millones de dólares, que es la meta del gobierno para atraer inversiones en este año. Y en función de eso se puso toda la casa en orden en términos de normativa de inversiones, para la que la Secretaría de Alianzas Públicas Privadas sea como la única ventanilla a través de la cual se canalicen las inversiones que se quieran hacer en los distintos sectores del país, haciendo énfasis en infraestructura, en minería, en petróleos. 8 de la mañana con 34 minutos, sigue con más preguntas mi compañero Alberto. Gracias, Lucía. Secretario, vamos a ver si coincidimos en algo. Yo sostengo desde hace algún tiempo, y esto por la experiencia del trabajo con los GACs, con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo sostengo que definitivamente no se termina de articular el concepto de planificación desde el nivel del gobierno central con los otros niveles de gobierno, con los otros 3 niveles de gobierno. Y esto a veces hace que no sean utilizados de la manera más correcta los dineros. A veces son pocos los recursos para emprender la obra pública, ¿no? Que llegue a territorio, llámese a las provincias, a los cantones o a las parroquias, porque no hay todavía esa articulación. No sé si usted coincide con ese concepto, y si es así, básicamente, ¿qué se está haciendo para poder mejorar? Porque ese es un problema que lo venimos arrastrando desde siempre, creo yo. Sí, efectivamente, aquí la labor que hace la Secretaría Nacional de Planificación es articular con los distintos niveles de gobierno que usted menciona, ya que por definición son autónomos descentralizados, ¿no? La única obligación que ellos tienen es de alinearse a la planificación nacional, pero ya en la parte de ejecución ellos deciden qué objetivos priorizan. Es decir, al inicio de este gobierno hicimos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, planteamos nuestras metas de gobierno. Una vez que se aprobó este plan, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de alinear sus planes de ordenamiento territorial, que son como sus planes nacionales de desarrollo, pero locales, en su territorio, al plan nacional. Pero eso es lo que no se da. Pero todos han cumplido hasta el momento, y ya la parte de la ejecución es donde cada autoridad decide dónde poner un énfasis, en qué objetivos, en qué metas y cuál va a ser los temas que le va a priorizar en su territorio. Pero usted se admite que tenemos falencias en torno a ese tema. Y ese es un tema importante, porque la planificación es elemental para todo, ¿no? El diseño de las ciudades, la sostenibilidad, la sustentabilidad, el tema del tránsito, son tantas cosas que hay que tener en consideración, por ejemplo, a nivel de los cantones en los PDOT, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero aquello definitivamente todavía estamos en pañales, creo yo, ¿no? Hay falta, me atrevería a decir, un compromiso más fuerte de parte de los gobiernos autónomos descentralizados para que se pueda trabajar en conjunto con el gobierno nacional y alcanzar esas grandes metas nacionales. Claro, de esa manera se podría optimizar, Javier Segarra, se podría optimizar justamente aquello, los recursos, pero si las mismas autoridades, y ojo, y eso es para todos los ecuatorianos, para quienes nos escuchan y nos siguen, los ecuatorianos, saber elegir bien, porque hay gente que no tiene nociones de lo que es el concepto de la planificación. Estamos a menos de un año de comicios seccionales, y elegir bien es también una excelente fórmula. Sin duda. Buenos días, Aarón. ¿Dentro de la Secretaría se planifica lo del deporte? Sí, efectivamente, el Ministerio de Deporte ha presentado un par de proyectos de inversión a la Secretaría Nacional de Planificación, dentro de los cuales figura el financiamiento a los deportistas de alto rendimiento para que reciban todos los incentivos económicos necesarios y se puedan dedicar con tranquilidad a ejercer su deporte. Le preguntaba esto porque hace poco entrevistamos a la viceministra María Belén Aguirre y me llamó la atención el tema de los centros de alto rendimiento
que no están a cargo del Ministerio de Deportes, sino del Ministerio de Transporte, 3 de ellos. El de Durán está por otra empresa y uno del y el de Tena lo tiene el municipio. No termino de entender eso, ¿no? Yo sé que no es responsabilidad de ustedes por ahora porque así están desde hace años. Sí, solo para aclarar, esto pasa en todas las carteras de Estado. Muchas obras de infraestructura física estaban a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no de la propia cartera de Estado. Y eso ha causado una serie de malestares. En el caso que usted menciona del Ministerio de Deporte, es así, se habían construido infraestructura física o centros de alto rendimiento en lugares que estaban en conflictos legales con los municipios donde estaban. Creo que en el caso de Tena ya había un problema de ese tipo. En el caso del Ministerio de Salud, para no irnos muy lejos, aquí en Durán, estamos con el Hospital de Durán, que también está a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Es una obra que estuvo paralizada durante mucho tiempo. La semana pasada el presidente dispuso que esa obra tiene que terminarse lo más pronto posible. El Ministerio de Transporte ya estuvo en inspecciones esta semana. Yo estuve este fin de semana inspeccionando con mi equipo la obra y ya tiene un 98% de avance. Lo que faltaban eran un contrato complementario para terminar las obras. Desde la Secretaría de Planificación ya se aprobaron los recursos, Finanzas ya los desembolsó y esperamos que dentro de los próximos 30 60 días esa obra esté lista para entregar a los ecuatorianos. Equipada. Equipada por completo. Ya médicamente el Ministerio de Salud tiene los recursos para el equipamiento. La ministra de Salud ya se está haciendo todos los trámites internos para que contratar al personal en el Ministerio de Trabajo, y la idea es que máximo en unos 60 días ese hospital esté listo para entregarse a la comunidad. Por ejemplo, como eso ha pasado por la forma en la cual se diseñó la gestión, donde el Ministerio de Transporte construía y después le pasaba la obra al Ministerio que era propietario, por decirlo así, de la obra, y ahí recién el Ministerio entraba a ver si es que la obra estaba bien, si estaba adecuada, si tenía los parámetros correctos para atender. Eso nos ha pasado con muchas obras públicas que hemos tenido que intervenir, incluso en educación. La ministra de Educación esta semana pidió que se traspasen las obras pendientes del Ministerio de Transporte al Ministerio de Educación para ya terminar de ejecutar por completo todas las escuelas pendientes. Increíble, ¿no? Pero a veces uno... yo iba a preguntar realmente de qué manera podía servir el plan o la planificación del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores que para darle seguimiento, ¿no? Porque es la única forma de tener una política de Estado que permite el crecimiento, desarrollo y lo que sea del país. Pero aquí vemos que cada gobierno hace lo que le da la gana y hay que decirlo. O sea, no estoy acusando al gobierno actual porque así reciben ustedes, pero es impresionante. Cuando entrevistábamos hace pocos minutos a la viceministra, saber que estos centros de alto rendimiento están en manos del Ministerio de Transporte, o sea, inconcebible, por donde quiera vérselo. Y es una situación que complica para la Secretaría de Planificación, sin duda alguna, porque está concentrado en una sola o en un solo ministerio por ahora, pero hay que resolver los problemas de cada área de las Secretarías de Estado. Es impresionante. Sí, ese ha sido un gran desafío que hemos venido resolviendo a lo largo de los últimos meses. En este último mes en particular hemos hecho ya todo un inventario de todos estos problemas, sobre todo en infraestructura física, porque ya después de pasar un año de gobierno en el cual nos hemos dedicado a poner la casa en orden, por decirlo así, ya llega el momento en que los ciudadanos empiecen a sentir que la obra pública y los servicios públicos empiecen a brindarse con la calidad que ellos se merecen, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a partir del 24 de mayo de este año. Gracias, Jairón. Ramiro. Estamos conversando con Jairón Marchán, secretario nacional de Planificación. Cuando se inició el periodo democrático, se inventó algo que se llamaba el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, que lo presidía el vicepresidente de la República para darle alguna función. Hasta ese entonces el vicepresidente servía para algo. Ya hoy por hoy no tiene funciones, solo reemplazara al presidente de la República. Es un tema ambiental. Ya. Él inspecciona el aire. No sea así. Está viendo el inspector del aire. Perdón, de ambiente para estar sostenible y sustentable. Ya. Estamos poniéndole humor a una entrevista. Es que es denso el tema, pero lo que te quiero decir con eso, Jairón, es algo muy sencillo. Este país no ha planificado nada. Cada gobierno quiere inventar el agua tibia, creo que lo decía Javier, Alberto. Todo el que hizo. Exacto. Y si yo me pongo a pensar en la única institución que debería ser apolítica
es la suya. Claro, Así es. técnica. Debe ser totalmente técnica. ¿Sabe qué? Pongámonos de acuerdo en 4 cosas, pero que tengan continuidad, incluso que no deberían ser nombrados por el presidente de la República. Deberían ser ya una suerte de Como un directorio. de un directorio Como en un que delegado, que los actores estén ahí y que no se mueva. Porque ¿qué es lo que pasa? Hasta que usted se sentó, ¿cuánto le tocó enterarse de lo que estaba? Después de enterarse de lo que pasa, ahora que hay que continuar y que hay que cambiar. Y después que venga este Simón y me dé la plata para poderlo hacer. O sea, imagínense sin presupuesto, sin ideas, sin un plan. ¿Cómo lograr esto? Porque mala tos le siento si seguimos haciendo lo mismo. Sí, estamos completamente de acuerdo. De hecho, nuestro primer mes de gestión fue poner la casa en orden, por decirlo así, porque la Secretaría es una parte medular del gobierno. Al establecer las metas de gobierno y luego definir cuáles son las obras de infraestructura y de proyectos de inversión que se van a financiar. Y eso nos tomó un mes, por decirlo así, llegando a la Secretaría, sobre todo porque había que sincerar el plan anual de inversiones, porque había muchas cosas que se financiaban como proyectos de inversión que no eran proyectos de inversión, sino gasto corriente disfrazado de proyectos de inversión. Hoy por hoy, el 100% de los proyectos de inversión son eso, proyectos de inversión, de infraestructura, de desarrollo infantil, de salud, de educación, y a eso hemos destinado 1.800 millones de dólares este año, que se van a empezar a sentir a partir del 24 de mayo, porque ya Finanzas transfirió todos los recursos a todos los ministerios y Bendito ya Dios. los ministerios tienen que empezar a ejecutar con toda la fuerza necesaria para que esos servicios públicos lleguen a los ciudadanos. ¿Ya tienen algún proyecto país? Porque hasta lo que le he escuchado, lo que va contestando las preguntas de mis compañeros, son proyectos de gobierno. ¿Tiene algún plan país? El proyecto más insigne que tiene el señor presidente es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y eso, Es fundamental. y eso aglutina a varios ministerios. Hay una articulación completa entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura para que se inviertan más de 250 millones de dólares en la lucha contra la ¿Cómo desnutrición garantizar infantil. que eso que usted está diciendo sea respetado en el tiempo? Es que ese es el medio de mi pregunta. O sea, que no se acabe cuando el señor Lasso deje de ser presidente, sino que sea permanente y que solo se acabe cuando el último niño en este país no sufra de desnutrición crónica infantil. Ese es un compromiso que hay que asumir como sociedad primero y luego con todos los gobiernos que vengan. Y al menos este gobierno, el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso, está comprometido con la niñez ecuatoriana y se han destinado todos los recursos y los esfuerzos para que eso pase. Perdóname, Jaime, buenos días, aquí estás. Solamente para hacer una acotación, no una pregunta. Decía Alberto Quintana, gracias a una gestión periodística nuestra, la constancia periodística de este grupo y de este periodista, logramos que por fin, que la semana pasada, después de bregar constantemente, incluso hablando con el presidente y tal, el ministro de Transporte y Obras Públicas, después de averiguar, porque era todo enmarañado, venga y logre, lo sacamos en las redes, ir al hospital de Durán, que está listo para entregarse. Y pues entiendo, nos dijo el ministro Cabrera que el jueves iban a transferir en la noche, puede ser jueves, viernes, que sea esta semana, y ya está listo para entregar y luego para equiparse. Es un hospital que está aquí cerca, que bendito Dios tiene 2 gobiernos y ya un año de otro, es una buena cosa hacerlo y entregarlo. Eduardo, y lo bueno es que el secretario de Planificación ha estado en las últimas horas también, adicionalmente a la visita del ministro Marcelo Cabrera, ¿no? Sí, este fin de semana estuve el día sábado porque, como les digo, la Secretaría le da seguimiento a las obras también, independientemente de lo que haga cada cartera de Estado, y es sano, es saludable que se les dé seguimiento. Y faltan unas pocas obras conexas, ya Salud tiene los recursos, ya se los transfirió al Transporte y el Transporte tiene que ejecutar lo más pronto posible, y en paralelo, mientras Transporte termina de construir, Salud está avanzando en importación de equipos, en contratación de personal administrativo y de médicos. Son 120 camas que van a beneficiar a todo el sector de Durán y descongestionar el área de salud de Guayaquil. La verdad que me siento, ojalá esté pronto, porque he luchado con mis compañeros por esto, contra todo, 2 o 3 años, y de lo único que se trata es de servir, nada más. Pues no puedes morirte de sed adelante de la fuente, pues no, cuando hay, olvidémonos del COVID,
mañana viene una influenza, cualquier cosa. Ahí hay, frente a Guayaquil, y para Durán, como decía, no sé si tú, Javier, tiene 500.000 habitantes. Entonces, exacto. tú lo decías, ¿no? Entonces, esa es una. El hospital de Bahía está al 92% también. ¿Están tomando en consideración eso? Sí, hay 3 hospitales en Manabí que esta semana también lo resolvimos. Tuvimos una reunión de alto nivel con la ministra de Salud y con el ministro de Transportes, Obras Públicas y Finanzas, y más la Secretaría de Planificación. Estuvimos los 4 con el secretario general de gabinete, Iván Correa, dándole seguimiento a estas obras. Y nos sentamos, destrabamos esos nudos heredados que habían, porque ahí estos hospitales estaban dentro de este comité de la reconstrucción en Manabí, donde ahí hay unos temas que hay que resolver, pero lo prioritario era sacar estos hospitales, ¿no? Ya se aprobaron las actas, donde se aprobaron los recursos, que no existían esas actas, había que descubrir dónde estaban. Ya se aprobó y esos hospitales van a, entre agosto a septiembre, van a ser entregados ya por parte del Ministerio de Salud. Bendito Dios, porque la verdad es que estaban con nada, ¿no? Entonces, son para servir. Qué bien, ¿no? Por Manabí, Bueno, qué bien por el país. Dios, qué tan complicado resulta desenmarañar todo este. Yo soy Ministerio de Transporte, ¿no? Tengo a cargo el hospital de Durán. Coño, firma algo y chao. Bueno, ¿por qué el trámite? Y no había ni siquiera seguridad si era del uno o del otro. Para que Sí, sino que lo que pasa ahí es que los procesos no han sido transparentes. Ese es el grave problema. Porque Yo verá, sé. le escuchaba al secretario algo, ¿no? El tema de la ministra María Brown. Ella está pidiendo. Miren que hay escuelas del milenio que no han sido entregadas y no han sido receptadas por el ministerio. ¿Por qué? Porque ella no ha firmado ningún documento y los procesos, de acuerdo a lo que conozco, asesoría jurídica revisado, y se encuentra con que son todos truchos, esto no está claro, esto no está bien orientado. Entonces, obviamente, la ministra no puede recibir así nomás. Es que la cosa es compleja. Sí, en el caso que usted menciona, la ministra Brown, también tuvimos una reunión esta semana donde ella dijo: yo tengo tantas escuelas que todavía no puedo entregar por estos temas legales, y va a crear una fuerza de trabajo, por decirlo así, dedicada a reconstruir esos expedientes que hacen falta para que esas escuelas sean entregadas lo más pronto posible, y así va a ser. Jaime Velázquez, buenos días, querido amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días con Portando todos. la amargura, me imagino. No, Yo sí. yo tranquilo. Todavía seguimos primero. Sí. Vamos a ver qué pasa en las 2 últimas fechas. No. Estamos con el secretario de Planificación, Jairo Merchán. Me impresiona algo y como administrador se lo voy a preguntar, porque ustedes están de acuerdo con el concepto de que el Ministerio de Obras Públicas maneje todas las obras de todo el gobierno, o realmente va a haber un cambio, porque ha pasado un año. Va a haber cambios. Ya van a haber cambios, como lo he mencionado en las últimas semanas. Ya terminamos de poner en orden todo este tema. Las obras que son del Ministerio de Educación están pasando al Ministerio de Educación para que la ministra ejecute directamente y comience a entregar las obras, que dicho sea de paso, la ministra tiene un buen nivel de ejecución. A la mitad del año que estamos casi, ya tiene cerca del 67% de ejecución de su presupuesto de inversión. Está haciéndolo muy bien, y ella pidió las obras inconclusas del Ministerio de Transporte para ella hacerse cargo y ejecutar. Lo mismo estamos haciendo con Salud. Ya le pasamos a Salud todos los recursos que tenía el MTOD para que ella se encargue de importación, equipamiento de los hospitales, y para que se apruebe prontamente. Y la idea es dejarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas solo obra pública de primer orden, por decirlo así. Vías, carreteras. Se llama Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es que, o sea, si vamos al concepto de obras públicas, toda la obra Así pública, es, y lo entiendo, pero desde el punto de vista administrativo, estás concentrando en un solo ministerio prácticamente toda la ejecución de las obras de los ministerios. Sí, eso fue lo que encontramos en el primer año, que forma parte de este proceso de haber puesto la casa en orden. Ya el Ministerio de Transporte se va a quedar solo con una lista de obras de infraestructura vial, puentes, carreteras, antes, ¿no? Sí, y que constituyen para este año alrededor de $170 millones adicionales a su presupuesto que ya tenían. Constituyen cerca de 50 obras que va a presentar este mes ante la Secretaría de Planificación para que puedan empezarse a ejecutar durante este año. O sea, son puentes, carreteras, interior, cosas que quedaron... Cosas que hacen falta. De su naturaleza, de sí, la naturaleza. Cosas que hacen falta de su naturaleza, y que además, dicho sea de paso, el invierno ha pasado una fuerte factura a un montón de infraestructura vial que hay que recuperar. Mucha gente me había escrito
días atrás, ¿no? Y esto a instancias del inicio del año lectivo escolar. Y me decían, ¿cómo puede ser posible? De alguna manera, como que se enfocaban y decían incluso que había algo de indolencia de parte del gobierno, porque ya se ha hecho la inversión en algunas escuelas del milenio y ¿por qué no se las utiliza? Entonces, yo sé que ya hay una explicación y es bueno repetirlo para que la gente lo tenga bien claro, que también por estas cuestiones de la contratación pública, la responsabilidad de un funcionario público ante Contraloría, o sea, yo llego y yo puedo tener pues la voluntad, ¿no?, de poder emprender, de poder ejecutar todo, pero si me encuentro con que mañana voy a tener hasta un señalamiento legal, porque sobre la picada he agarrado un proceso que yo no lo inicié. Entonces ahí también para el funcionario público es bien complejo, ¿no? Claro, y lo más fácil, hay muchos funcionarios cómodos que dicen, bueno, como no es mi proceso, allá que lo determinen. Pero en todo caso el tema, lo importante es que haya ese compromiso de poder, si ya se ha hecho una inversión, ver de qué manera se le da utilidad a una obra, ¿no? Sí, eso como los problemas que usted menciona, hemos encontrado muchísimo, pero este gobierno está para solucionar esos problemas y no simplemente decir no es problema nuestro y vamos a dejar que se sigan arrastrando. En el caso que hemos estado hablando hace algunos minutos, la ministra de Educación identificó que hay muchas obras de escuelas grandes, insignes, que tenían problemas legales construidos en terrenos que no estaban legalizados. Ya se procedió con el ministro de Vivienda a hacer la legalización de los predios con los municipios respectivos para que eso ya entre en funcionamiento y la ministra reciba la obra y empiece el régimen Costa con la nueva infraestructura. Claro, cuando yo lo escuchaba a Ramiro Cepeda, ¿no?, y Ramiro hablaba de estos grandes planes nacionales, yo me imaginaba, o sea, ¿por qué no pensar en el gran plan maestro de obras de infraestructura y saneamiento básico del país, no de un cantón? Entonces nos encontramos con estos problemas de que anualmente se hacen inversiones que no son bien dispersas, que no hay aquello, ¿no? O sea, una gran obra para dotar de agua de consumo humano, para dotar de alcantarillado sanitario o pluvial, pues dotar precisamente a las poblaciones. Entonces, hacia allá, por eso es que yo decía que no hay esa articulación, no hay esa coordinación entre los 4 niveles de gobierno, Ramiro, que es lo que debería haber, ¿no? Desde el nivel de gobierno central, a los provinciales, a los cantonales, a los parroquiales, debería de haber esa... Totalmente de acuerdo, es que la planificación no es planificación si no están todas las personas integradas en el tema, y eso se llama optimización de recursos. O sea, pero discúlpame, es sentido común. ¿Sabe por qué yo entiendo que existe lo que existe ahora? Porque si no, la burocracia se queda sin nada que hacer. Siempre tienen que generar un problema para cada solución. Si no tienen problemas, no tienen a quién joder, pues. Exactamente, ese es el tema. Una preguntita, secretario. Ustedes como Secretaría de Planificación, me acuerdo en aquella época que todos los proyectos de inversión tenían que pasar por la Secretaría de Planificación. ¿Todavía continúa ese tema o no? Sí. Sí. Es decir, ustedes dan el visto bueno. Sí, nosotros en la parte, como lo dije al inicio de la entrevista, la Secretaría construye el plan anual de inversiones. Entonces, cada cartera de Estado postula, por decirlo así, ante la Secretaría los proyectos que ellos consideran que deben ser financiados con recursos públicos en materia de inversión. Entonces, Finanzas nos dice el cupo de inversión para este año son, por poner un ejemplo, el año 2022, $1.870 millones. Nosotros esos $1.870 millones los distribuimos entre las 20 carteras de Estado, donde cada uno postula sus prioridades de inversión, ¿no? Entonces, cada ministro postula, obviamente alineada a las metas de gobierno que se plantearon al inicio. Eso sigue así. Hemos optimizado todos los procesos en la Secretaría y le voy a poner el ejemplo más claro. Cuando llegamos al gobierno, no teníamos vacunas que nos permitieran estar como estamos en este momento, sin mascarillas en esta cabina, y eso es un proyecto de inversión y tiene que aprobarse por la Secretaría. Ese proyecto se aprobó en 24 horas, cumpliendo todos los requisitos legales y todas las normas que debían cumplirse para poder proceder. La segunda importación de vacunas se tardó una semana, y eso fue porque la negociación con CanSino dijo que no iba a poder cumplir, entonces tuvimos que partir de cero y hacer otro proyecto de inversión. Pero en una semana sacamos prácticamente toda la importación de vacunas, y esos son los tiempos que el presidente de la República ha dicho que tienen que manejarse para sacar toda la inversión pública. Y así ha sido. La Secretaría de Planificación en ese momento no tiene proyectos pendientes que aprobar, solo los nuevos que están entrando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, producto de este incremento que el presidente ofreció. Me salta una inquietud porque en su momento, corríjanme ustedes si me equivoco, el ministro de Vivienda dijo que con un municipio, creo que fue en Manabí, no me acuerdo cuál,
demoraba como 8 meses aprobar el tema del proyecto de vivienda en una área. ¿Cómo está ese tema? Porque ahí también es un problema serio por el déficit habitacional. Totalmente. ¿Se acuerdan que dijo eso el ministro? Por Darío es nuestro pana, Amigo. pero no estaba enmarañado, como decía Héctor Lavoe, sino recontra. Y se ha Él hecho dice que tan para poco aprobar nada. una cuestión que se puede aprobar en Lío. 20 días, se demoran 6 meses, por Dios. Sí, ahí el ministro de Vivienda tiene ahí, tuvo en su momento una complicación porque obviamente es el rector de la política de vivienda a nivel nacional, pero los que brindan los permisos de uso de suelo son los municipios. Eso, a eso me refiero, al tema Entonces, municipal. Ahí se está haciendo un gran trabajo para poder crear lineamientos a nivel nacional para que se destraben todos los temas a niveles municipales. Porque si no, el ministro queda con los brazos cruzados. O sea, cuando nos dijo eso, y por Dios, no puede ser. Perdóname, Pues. lo que termina siendo es un simple abogado de litigios. Correcto. Pelear, o sea, a manos de jueces. Y que eso te demoran. lleva tiempo. Pero es parte del ordenamiento jurídico. Es que es con una competencia de los municipios. Entonces, si tenemos gente que no tiene una idea clara, y aquí lo hemos dicho, aquí en Guayaquil, por citar un ejemplo, ¿no? En temas de eficiencia administrativa, vas a sacar un documento en el registro de la propiedad y te lo dan hoy día. Sí. Aquí, a Sí. 40 kilómetros Sí. de Guayaquil, hasta un mes por darte un Correcto. certificado del registro de la propiedad. Entonces Pero hablamos de modelos. algunas cosas. Ya es en línea en algunas cosas. No, pero en otros cantones no, a eso se refiere. Es que no es unificado. A ver, eso a ver, tiene a ver. razón. Sí, pero estoy hablando de eso. Y en los temas que tienen que ver con los permisos de los municipios, es terrible. Eso es una joda. Es terrible aquello. La nueva ley de hábitat que ya salió recién les da la rectoría a los amigos de vivienda para poner mínimos, imagínense. O sea, la verdad es que parece que lo hubieran hecho todo adrede A para propósito. que nada salga. Pero tú lo dudas, Eduardo. No, No, yo no lo dudo. el lado oscuro juega así, pues no, Sí. entonces Por eso es que uno dice, Secretario. obra que se quiere hacer una eternidad. se demora. Y claro, y al presidente le tiran, y al gobierno le tiran harta lámpara de no gestión, de poca gestión. Entonces, bueno que diga, porque hemos tenido algunos aquí estas 2 o 3 semanas, estuvo el secretario de la administración, estuvo el gobernador, estuvieron ministros, han estado de frente. Eduardo, pero y ojo Y que ellos también, han dicho, Alberto, todititos, que la gestión, así como dice el secretario, arranca de aquí para adelante con todo. ¿no? pero, Como debe pero- de ser. pero ojo que hay obras que también se ven bloqueadas, no sé ahora, pero el Ministerio de Ambiente anteriormente, para darte una licencia ambiental, 3 años. Claro. Ah, sí. 3 años, sí, sí. entonces Pues. un municipio que quería gestionar una porque y Sí, lo sabe señor. Jaime de Sobra, que tiene experiencia en el Tránsito. sector público, En ambiente. en el sector público también, ¿no? Que para emprender una obra, justamente necesitas una licencia ambiental, Sí, ¿no? señor. Para una obra de infraestructura de saneamiento básico, y aquello también era un problema. Yo me imagino que se ha No, eso corregido. ya cambió. De hecho, como lo repito otra vez, las directrices del señor presidente son claras. El gobierno está para facilitarle la vida a la gente, no para complicarla más. En el caso que usted menciona, el ministro Manrique ha evacuado más de 100.000 trámites ambientales en un año que estaban represados, y eso implica Represados. mayor ¿De cuántos? reactivación. Más de 100.000 trámites. Qué bestia. O sea, la Ese- prueba que dice el secretario es Qué el tema de las vacunas. ¿no? ¿Te acuerdas? 24 horas conseguiste las vacunas que Yo necesitabas. no sé si para el ustedes se momento. acuerdan, usted es muy joven, Uf. secretario, pero aquí ya apitamos algunas Tenemos la canas. misma edad nosotros. Ya. Sigan 2 ustedes casos en esa- puntuales. Presidente Roldós, me acuerdo, que había hecho fila en el Seguro Social para algún trámite, porque no se lo resolvían. Y el presidente Febres Cordero, que Cordero. tuvo que llamar a un funcionario de tercera del Ministerio de Finanzas para que den el cheque para una obra pública, porque no le hacían caso a los presidentes. Pasa Se puede normal- imaginar, por eso pasa normalmente. cuando usted me habla de las directrices del presidente Lazo, no dudo que el de la orden. Lo difícil es que le hagan caso. Como Y no pasó hablo de los ministros. penosamente, ¿no? Como pasó con los 9 millones, él dio, y el presidente es un hombre de palabra, se demoraron 3 meses, Simón. 4 meses. Sí, Simón el Barajón. Ya, pero en todo caso, lo que sí quiero decir, sí, es que tenemos algunos mensajes, ¿verdad? El último. Pregunta, saludos, Ronald Rodríguez, un oyente, siempre al @radio99. Al entrevistado consultarle, hay contratistas del SECOP que están impagos desde hace 10 años. Yo le dije esto a Simón el Barajón el año pasado en octubre. El presidente nos invitó a un evento y conversamos algunos periodistas
y me dijo, estamos ordenando. Bueno, ya que se está ordenando, espero. Y le di una salida incluso que me dio Alberto Dajiga a mí, que estaba al aire, aquí le digo, que he comentado 50 veces. Hay mucha gente que está atrasada. Yo le dije, ¿por qué no se hace la de Alberto? Hagan un bono y se paga con bono, la gente le va a aceptar y va a generar bienestar. Simón me dijo, el Barajón me barajó, pues, ¿no? Me dijo, este es un gobierno serio. Le dije, hermano, ¿qué no seriedad se trata te de quita seriedad, se trata de gestión. Enhorabuena, nosotros no criticamos negativamente. Cualquiera puede comentar, cualquiera puede venir a decir yo puedo opinar. Hacer gestiones para arreglar, como se han arreglado algunas cosas de aquí, han salido propuestas como dos, como la del Hospital de Durán y como la que esta semana se presenta entre Richard Gómez, el ministro Donoso, y Rodrigo Gómez de la Torre, para un tema de trabajo, la reforma laboral. Eso es lo que hacemos. Eso, aquí no nos quedamos en el enunciamiento ni en la queja, sino que vamos a la solución, secretario. Eso es lo que queremos. Así que celebro todo lo que nos cuenta. Discúlpenos a veces si nosotros somos... a nosotros nos importa el país. El gobierno es una circunstancia. El presidente es nuestro amigo, pero es una circunstancia porque los gobiernos... yo he estado en Quito también, tú también, todos hemos estado en Quito. Y ¿saben lo que dice la burocracia? Ustedes son prestaditos, aquí somos los que mandamos, somos nosotros, ya usted sabe eso, ¿no? Y es verdad, porque ellos siempre están. Entonces, la circunstancia es un gobierno, es el Ecuador el que tiene que primar, es el país, que le vaya bien la agenda país, que le vaya bien a los ciudadanos. Lo demás, pues, ya es una circunstancia. Lo demás es lo de menos. Sí, señor. Así es, y en función de lo que usted comenta, todo este primer año de gestión ha sido poner en orden todas las 20 carteras de Estado y a partir de este año ejecutar con fuerza todos los servicios públicos que la ciudadanía demanda y sobre todo que sean brindados con calidad y que lleguen en tiempo justo para atender todas las necesidades de los ecuatorianos. Una revisión completa a este primer año de gestión, ¿no? Si bien es cierto que el martes próximo, estamos 24 de mayo, y la gestión del presidente cumplirá un año, pues ya nos adelantamos en hacer pues esta evaluación con el secretario de Planificación, Jairón Merchan, a quien le agradecemos por estos minutos, por estar con nosotros y compartir con toda nuestra audiencia